Ya, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todo el curso, a todo el octavo A que está acá presente. Ojalá tengan un bonito día y nada, pues es la última clase de matemática que tienen la semana. Ojalá estén con muchas ganas, ¿cierto?, de participar. Voy a tratar de que participen, me encanta que participe los estudiantes, ¿ya? Para no hacer la clase solo yo, porque es bastante aburrido hacerlo así. Así que voy a estar pidiendo constantemente que participen. La clase de hoy va a ser un ejercicio, vamos a hacer ejercicio respecto a lo que vimos las clases anteriores, a lo que vimos la clase del lunes, ¿ya? Así que es básicamente eso, si se entendió el contenido del lunes, no debería haber mayor problema para resolver los ejercicios que teníamos eh, en esta clase. Eh, bueno, les doy la bienvenida. Les quería comentar, bueno, lo del Instagram, ¿qué pasó? Yo no tuve la clase el lunes. No No tenía estuvo la... internet para estar y no tuve. Ya, entonces la clase de hoy día vamos a hacer un pequeñito repaso, pero es muy sencillo, si de hecho nosotros también lo alcanzamos a ver en las clases presenciales cuando yo tuve clases con ustedes, así que yo creo que se va a acordar de esto, ¿ya? De todas maneras, Ya, le voy a pedir a todos, en verdad, a Luis, a Héctor, Victoria, a las Victorias, a Dominique, a todas, que anoten en sus cuadernos los contenidos, ¿ya? Que anoten en sus cuadernos los objetivos, que anoten en sus cuadernos los ejercicios que vamos a hacer, la materia, todo, ¿ya? Me interesa que quede registro en sus cuadernos respecto a lo que estamos haciendo. Por mientras que usted va a buscar su cuaderno y su lápiz, le comento que le insisto en esto, que nos siga por Instagram. El Departamento de Matemática abrió una cuenta en Instagram para poder comunicarse de mejor manera con ustedes. Así que úsenlo, sáquenle provecho a esta instancia, mande sus preguntas por direct, eh, participe en los desafíos, etcétera, porque le va a servir mucho, le va a servir mucho a usted y esto, la idea es que sirva como un canal para comunicar, ¿ya? Como otro canal para comunicar. Respecto al objetivo de esta semana, bueno, a la palabra clave de esta semana, nosotros en la clase anterior partimos con este juego, donde acá estaba oculta una palabra y la idea era identificar esa palabra. Esto lo hicieron, no recuerdo quién lo hizo el lunes, pero una niña fue la que lo hizo, no recuerdo quién fue. ¿Y la palabra secreta cuál Antonella era? Rabanal. Ah, la Antonella Rabanal, muy bien. Antonella. Verdad, verdad, la Antonella lo descubrió. ¿Y qué palabra era? Racionales. En racionales, muy bien, Anaí, está enchufadito usted siempre. Era la palabra racionales, ¿ya? Entonces, si ordenábamos las letras, teníamos la R por acá, la A y todas las letras de la palabra racional, entonces estaba desordenado y al ordenarlo nos dábamos cuenta que era la palabra racionales. A ver, tengo un problema acá, me están hablando por chat y no se me abre el chat. Escucha, ya después voy a arreglar esto. Eh, bueno, el objetivo de esta semana era aplicar reglas de multiplicación y división de enteros para utilizarlas en operatorios de racionales. ¿Ya? Y para esto hay que tener mucha claridad respecto a algunos conceptos matemáticos que están acá impresos en el objetivo. De partida dice aplicar reglas de multiplicación y división de enteros. ¿Cuáles habrán sido las reglas de multiplicación y división de enteros que ya vimos? Ah, ahí se me abrió. Ah, ya. Gracias, Neida. Ahí puede ver el chat. ¿Cuáles serán las reglas de multiplicación y división que vimos? Las Eh, leyes de los signos. muy bien, muy bien. ¿Ah? Eso se refería a las leyes de los signos, la regla de los signos, ¿cierto? Eh, y todo esto, perdón, todo esto que tenemos acá, reglas de multiplicación y división de enteros, se refiere a las reglas de los signos, la ley de los signos, ¿cierto? Que servían tanto para la multiplicación y para la división. Eh, Francisca Verdugo está ahí. Ojalá que sí, pues no me deje votado. ¿Está por ahí Francisca o no?
Pucha, parece que no está. Naomi, ¿está por ahí? Sí, dígame. Buena, qué bacán que contestó. Naomi, ¿usted se acuerda cuál era la regla de los signos? Si no se acuerda, no importa, no hay problema. ¿Pero se acuerda cuál era? ¿O qué decía? No, no me acuerdo. ¿No? Ya. No. Bueno, lo va a anotar esta clase ya, por favor, para que cuando le vuelva a preguntar, se acuerde. Gracias igual por participar. Benjamín Mella está ahí. No está Benjamín. Dominique Ruiz. Pucha, no hay Ah, me contesta aquí por chat. Me contesta la Dominique. Sí, es que sí está acá. Dominique, ¿usted se acuerda de cuáles eran las reglas de los signos? Lo vamos a ver más adelante. ¿Podría escribir en el chat para ver si es que se acuerda al menos de algunas? Son cuatro las importantes, pero si se acuerda de una o de dos, las podríamos conversar. Mientras la Dominique me escribe, chuta, Victoria Badalla, ¿usted se acuerda? Ah, ahí la Dominique me escribió súper bien. Victoria Badalla, ¿usted se acuerda? Pucha, no están. Ya, por interno, la Dominique Rees me escribe que más por más es más. Eso me escribe. Que más por más es más. Es decir, que si yo multiplico o divido un número positivo por otro número positivo, el resultado iba a ser un número positivo. ¿Ya? Y además de eso, teníamos tres más. Esta es una de las cuatro que era importante de trabajar. Acá la Naid me responde otra muy bien. Me escribe que si yo multiplico un negativo por un negativo, el resultado iba a ser positivo también. ¿Ya? Y que si yo multiplico un negativo por un positivo, el resultado iba a ser un negativo. Mientras que si yo multiplico un positivo por un negativo, el resultado va a ser negativo. Súper bien, Anaí. Está clarita, clarita. Súper bien. Ya, esta es la regla de los signos. Esto nosotros lo trabajamos para los números enteros. Nosotros decíamos que si un número entero yo lo multiplicaba, hiciera positivo y lo multiplicaba por otro positivo, me iba a dar positivo, etcétera. Todo esto lo vimos las clases anteriores y lo que vamos a hacer esta semana, lo que estamos haciendo es usar estas mismas reglas de los signos, las mismas, pero para utilizarlas con operaciones con racionales, es decir, en vez de que sean números enteros, vamos a trabajar con números racionales, es decir, las fracciones o los números decimales. Pero esta regla sigue siendo exactamente la misma. Entonces, si es que yo multiplico un número positivo por un número negativo, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser un signo positivo o un signo negativo. Esto es un signo positivo, esto es un Negativo. signo negativo. Muy bien, la respuesta va a ser negativa, ¿cierto? Todavía no nos vamos a enfocar en cuánto da la multiplicación de estas dos fracciones, pero hicimos el análisis de los signos y sabemos que estamos multiplicando un signo positivo por un signo negativo, entonces eso debería darme un signo negativo, tal como dice la última propiedad que tenemos acá. Y si multiplico un positivo por un negativo, el resultado va a ser negativo, ¿ya? Entonces me interesa que al final de la clase este cuadro de los signos esté escrito en su cuaderno y esté aprendido, ¿ya? Acá yo lo dibujé súper feo, más adelante va a salir más bonito, ¿ya? Para que lo anoten. Pero eso es aplicar la misma ley de los signos que estábamos ocupando antes para los números enteros. Ahora vamos a aplicar esta misma ley para los números racionales. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto transformaciones de decimales a fracciones, tanto de decimal finito como de decimales infinitos. Y vimos para qué era importante transformar los números enteros, ¿ya? Eh, bueno, esto era ayer, el lunes les costó,
responder a esta pregunta o esta cuestión. ¿Para qué es importante transformar números racionales? Nosotros ya lo vimos el lunes. Me interesaría que ahora me lo dijeran nuevamente con sus palabras. ¿Para qué se transforman los números racionales? ¿Para qué la necesidad de transformar, por ejemplo, de decimal a fracción? ¿Para qué se hace? ¿Quién me puede Para ayudar? simplificar, Para multiplicar, ya, muy bien. no, Eh, para simplificar, ya sirve para simplificar, ya, súper bien, sirve para simplificar porque las fracciones se pueden simplificar, ¿cierto? Eh, Ya, y otra cosa más dijimos la clase, gracias a don Luis, otra cosa más dijimos la clase del lunes. ¿Para qué hacíamos esta transformación de transformar de decimales a fracciones? Por ejemplo, acá me responden por interno y me dicen para resolver más fácil las operaciones con decimales periódicos. Súper bien, Anaid, ¿ya? ¿Por qué pasa que de repente a usted le va a salir sume cuánto es 1,4 periódico más 0,7, por ejemplo, este es un finito, ¿cierto? Menos 7 novenos. Entonces acá estamos mezclando una fracción, estamos mezclando un decimal finito y estamos mezclando un decimal infinito periódico. Y hacer esto es muy difícil, así como está, es muy difícil hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, se aconseja transformar estos números decimales, transformarlos a fracción. Y ustedes ya saben sumar y restar fracciones. Por lo tanto, para eso se hace, para dejar todo como una fracción y poder operarlo después, ¿ya? Para eso es la necesidad y por eso es que hemos trabajado tanto rato en sumar o en transformar decimales a fracción, porque las fracciones son mucho más fáciles de operar que los decimales, por lo tanto siempre es conveniente transformar los decimales a una fracción y trabajar con fracciones, ¿ya? Entonces, para eso se transforman números racionales, para eso se transforman los números racionales, para trabajar todo en un mismo idioma. Es como que acá está en el idioma de las fracciones y acá está en el idioma de los decimales y no se entienden. Por lo tanto, es necesario transcribir todo a un mismo idioma. Para eso se hacen las transformaciones, ¿ya? Y esto espero que esté en sus cuadernos. Les reitero, chiquillas y chiquillos. Acá yo no puedo estar en sus casas, es imposible que yo esté en sus casas viendo si es que lo anotan o no en sus cuadernos. Esto es como una cuestión como de conciencia nomás, porque al final se están como engañando solos si es que no lo notan, ¿ya? Entonces yo sé que hay estudiantes que están entendiendo esto y uno puede avanzar súper bien con ciertos estudiantes, uno puede avanzar súper bien la clase, pero hay otros que no me contestan cuando les pregunto o que no tienen idea de lo que estamos trabajando. Y no quiero castigarlos, no voy a retarlos ni nada de eso, ustedes ya son grandes para eso, pero sí es tenerlo anotado, nos sirve harto tenerlo anotado para que no se nos olvide. Así que, bueno, recuerde que las fracciones, esto es otra de las cosas que vimos en la clase anterior, recuerde que las fracciones tienen un numerador y el denominador, y la clase anterior no tuvieron problema en decir que el numerador era la parte de arriba y el denominador era la parte de abajo de una fracción. Todos sabemos que la fracción tiene la estructura de que tiene un número arriba, tiene una rayita y tiene un número abajo, y el número de arriba se le llama numerador y el número de abajo se le llama denominador, ¿ya? También sabemos que las fracciones se pueden amplificar y simplificar para profe, no lo conseguir... cambie que estoy escribiendo ya. Ya, bacán, bacán. Es que escriba nomás. Yo, mientras usted escribe, yo voy a conversar acerca de esto. También habíamos dicho que las fracciones tenían el poder de que se podían amplificar y simplificar y encontrábamos fracciones equivalentes. Hicimos un ejemplo de la fracción 1/2 que la podíamos amplificar, es decir, multiplicar por un número arriba y abajo para encontrar una fracción equivalente. Y por ejemplo, nosotros podemos amplificarla por 4, porque se me ocurrió, y vamos a multiplicar este 4 tanto arriba y abajo de esta fracción y vamos a encontrar con la fracción 4 octavos, ¿ya? Entonces, el proceso de multiplicar una fracción por un número tanto arriba y abajo se le llama amplificar.
vamos a poner para acá la A de amplificar, y el proceso de derecha a izquierda se le llama simplificar, ¿ya? Que es dividir un número arriba y abajo. Entonces, cuando uno multiplicaba la fracción por un número, tanto en el numerador como en el denominador, se le llama amplificar, y cuando uno dividía un número tanto en el numerador como en el denominador, se le llama simplificar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que esto sigue representando exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una pizza, lo que nos dice la primera fracción es que nosotros la vamos a dividir en dos y vamos a tomar una de esas partes. Entonces la pizza la vamos a dividir en dos y vamos a tomar una de esas partes. Yo la voy a pintar. Ahí sí, ¿ya? Y lo que nos dice la otra es que la vamos a dividir en 8. Acá me va a quedar feo el dibujo, pero espero que se entienda. La vamos a dividir en 8, acá la divido en 2, en 4, en 6 y en 8. La vamos a dividir en 8 y vamos a tomar 4 de esas 8 partes. Por lo tanto, vamos a tomar esta parte, vamos a tomar esta parte, vamos a tomar esta parte y esta parte. Si se fijan y lo analizamos bien, acá tomamos la mitad y acá también tomamos la mitad. Por lo tanto, son fracciones equivalentes que nos hablan del mismo concepto. En este caso era el concepto de mitad, pero podría ser, no sé, el tercio, el cuarto, el quinto, etcétera. Pero lo importante es saber que un medio con 4/8 son fracciones equivalentes, porque una surgió al amplificar la otra y la otra surgió al simplificar la primera, entonces estamos trabajando sobre el mismo concepto, el mismo concepto, ¿ya? En este caso era el concepto de mitad, pero esto podía ser cualquier cosa. Entonces eso es importante entender, que las fracciones se pueden amplificar y simplificar, y así encontramos fracciones equivalentes. Y así como yo encontré que el 4/8 es una fracción equivalente al 1/2, también podría haber sido, porque a mí se me ocurrió multiplicar por 4, también podría haber multiplicado por 3 o multiplicado por 2 o multiplicado por 5, por 6 o por 7, por lo que ustedes quieran, y vamos a encontrar fracciones equivalentes, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, multiplicaba por 5, iba a llegar a la fracción 5 décimo, y no, también era una fracción equivalente. Así que esa es la idea es que ustedes puedan soltarse con esto y hablar con propiedad y decir, esta fracción es equivalente con esta otra fracción. Ya, otra cosa de las que comentamos era que las fracciones representan números no enteros, a veces, ¿ya? Porque después vamos a discutir esto, pero muchas veces representan números no enteros, y esta es la gracia de que existan las fracciones, que si no fuera por las fracciones, nosotros no entenderíamos el concepto de, por ejemplo, 1,5, porque anteriormente a las fracciones el humano trabajaba solamente con números enteros y contaba con los dedos, etcétera, y podía contar, por ejemplo, la cantidad de hijos que tenía, la cantidad de personas en su pueblo, pero no podía contar 1,5 de algo, no podía decir medio pan, por ejemplo, no podía decir... no sé, no podía hablar con números decimales, y por eso es que surgen las fracciones. Entonces, muchas veces las fracciones representan números no enteros, es decir, números que no son ni el 1, que no son ni el 2, que no son ni el 3, sino que son números que están entre medio del 1 y el 2, y entre medio del 2 y el 3, etcétera, ¿ya? Entonces supongamos que acá está el 0, supongamos que acá está el 1, gracias a las fracciones que nosotros podemos encontrar infinitos números que están entre el 0 y el 1, ¿ya? Entonces esa es la gracia, esa es la idea de que nosotros podemos manipular las fracciones. Son muy valiosas las fracciones y los números racionales. Y como ya lo vimos arriba, se pueden representar en una recta numérica, porque una fracción tiene oculto un número decimal, ¿ya? Y ese número decimal, nosotros ya vimos cómo se transformaba una fracción en un número decimal. Por ejemplo, tenemos esta fracción, y para transformar esta fracción que tenemos acá, que es 1/2, para transformarlo en un número decimal, íbamos a dividir el numerador por el denominador, y aplicando el algoritmo de la división que ustedes vienen trabajando desde chiquititos, íbamos a poder saber que el 2 no nos cae en el 1, por lo tanto íbamos a anotar el 0,
la coma y podíamos inventar este 0 acá. Y de enseguida nos preguntábamos cuántas veces nos cae el 2 en el 10 y nos cabía 5 veces y 5 por 2 era 10 y 10 menos 10 era 0, así que terminamos. Esto es el algoritmo, esto es la división, es como siempre se han trabajado las divisiones de los números, pero lo importante de acá es entender que nuestra fracción la pudimos transformar en un número decimal, ¿ya? Y ese número decimal es eso se puede ubicar en la recta numérica. En este caso, el 0,5 es un número mayor que el 0, pero es menor que el 1. Y lo que deberíamos hacer ahora es graduar esta distancia del 0 al 1. ¿Qué significa graduar? Es dividirla en partes iguales, en 10 partes iguales, como cuando usted mira una regla o una wincha de medir y se fija que entre el centímetro 0 y entre el centímetro 1 hay 10 rayitas chiquititas, ¿ya? Que esas corresponden a los milímetros. Entonces lo que íbamos a hacer era dividirlo, deberían ser partes iguales, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, ahí lo dividí, deberían ser partes iguales, pero no me quedó bien porque no lo estoy haciendo con precisión. Pero lo importante es decir que el número 0,5 es un número que es mayor que el 0, que es menor que el 1, por lo tanto se encuentra entre estos términos, y acá va a estar el 0,1, el 0,2, el 0,3, 0,4, y justo acá va a estar el 0,5. Entonces, de esta forma las fracciones se pueden transformar en números decimales, y esos números decimales se pueden representar en una recta numérica, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora de fracciones, de las transformaciones en las fracciones. Nosotros ya le hemos dedicado clase a cómo transformar las fracciones, y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿qué eran los números racionales? Y esta pregunta salió al tiro, salió súper rápido. ¿Qué eran los números racionales? ¿Se acuerdan qué eran los números racionales, chiquillas y chiquillos? Don Borja, ¿está Son por como ahí? todos los números que se pueden escribir como decimal y fracción. Muy bien, ¿ya? Números que se pueden escribir como decimal y fracción. ¿Alguien quisiera complementar algo? Está súper bien la Espérame respuesta. que yo lo tengo anotado. Lo Ya, tengo bacán. anotado. Revíselo en su cuaderno. Oh, acá la Anaís me dio Ah, la precisión. Súper bien. Pero, ¿qué iba a decir usted? no, es que yo lo tengo anotado como así números. Lo tengo anotado como 1,58. No lo había anotado Ah, ya. Pero ahora lo puedo la anotar. palabra. Un número racional son todos los números que se puede escribir como una fracción de dos términos, pero hay una precisión muy importante que me hizo la Anaí, y es que estos números deben ser números enteros, ¿ya? Nosotros ya trabajamos con conjuntos numéricos y ya sabemos que los números enteros eran los que se simbolizaban con la letra Z, esa letra que era bastante rara, y acá entraba el -3, acá entraba el -2, el 0, el 1, el 2, es decir, todos los números que no tenían coma, que no tenían decimal, ¿cierto? Pero tanto los positivos como los negativos y también el cero. Entonces, anoten esta definición. ¿Qué son los números racionales? Lo voy a anotar yo para que lo anoten ustedes. Son los números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros. Ya, eso es. Los números racionales son los números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros, es decir, donde arriba, en el numerador, tengamos un número entero y abajo también tengamos un número entero. ¿Ya? Esta precisión es muy importante, y gracias a Naid por darla, porque nos abre un nuevo espectro. Nosotros siempre hemos trabajado con fracciones como un medio, con fracciones como 3/4, pero también existen fracciones negativas, porque los números enteros pueden ser negativos también. Entonces, esto nos abre un nuevo mundo de las fracciones negativas, ¿ya? Eh, Vamos, entonces, bajo esta definición, la que hemos dado, pueden haber números racionales negativos. Esta fue la pregunta que nos hicimos en la clase pasada, y la respuesta era sí, ¿ya?
Entonces, en este caso, nosotros podíamos tener fracciones como 3/4, pero también podíamos tener fracciones como -3/4, ¿ya? Y así vamos a empezar a trabajar con números racionales, es decir, con fracciones que son números negativos. Y así como esta representa 0,75 en su forma decimal, esta iba a representar menos 0,75 en su forma decimal, ¿ya? Una referente a un número negativo y la otra referente a un número positivo. Por supuesto que si yo estos dos números los grafico en una recta numérica, me quedo súper fea, así que la vamos a hacer de nuevo. Uno va a estar a la derecha del 0 y el otro va a estar a la izquierda del 0. ¿Por qué? Porque del 0 hacia la derecha van a estar los términos positivos y del 0 hacia la izquierda van a estar los términos negativos. Entonces, como uno es menos 0,75 va a estar por acá más o menos, y como el otro es más 0,75 va a estar por acá, 0,75, ¿ya? Pero eso es lo importante. Ahora estamos abriendo el espectro y diciendo que todos los números racionales también pueden ser números negativos. Ya, voy a pasar la diapositiva. Acá vimos los mismos ejemplos de racionales que trabajamos. El 3/4, ¿cierto? Se escribe como decimal y me da 0,75 y el menos 3/4 lo escribimos como decimal y nos da menos 0,75. Y acá es algo que quiero que esté en sus cuadernos. Esto es una aclaración que a los chicos de cuarto medio les sigue complicando mucho, ¿ya? Pero espero que ustedes lo anoten en sus cuadernos y lo discutamos para que no tengamos mayores problemas. Decir menos AB, menos una fracción, es lo mismo que decir menos A dividido B, y es lo mismo que decir A dividido menos B. ¿Por qué? Porque nuevamente aplicando la regla de los signos que nos hablaban ahí, acá estaríamos dividiendo, recuerden que una fracción es una división, y estamos dividiendo un número negativo por un número positivo. ¿Y cómo quedaba la división entre un número negativo por un positivo? Negativo dividido un positivo, el resultado iba a ser negativo, ¿ya? Por lo tanto, nos estamos refiriendo a una fracción negativa. Lo mismo acá estamos dividiendo un positivo por un negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo y nos estamos refiriendo a una fracción del tipo negativo, ¿ya? Entonces espero que Profe, ustedes... esa Pero, parte, profesor, Ah, sí, lo escucho. en la primera serían el A y el B negativo. Es la fracción como concepto, decirla que tiene negativo, es como atrásito de la profe, yo fracción, ¿ya? entendí. Pero espera un Es da poquitito. lo, ¿Sí? ¿Sí? Diga. que da lo mismo donde esté el menos, la fracción entera va a ser negativa igual, ¿o no? Exacto, eso es, don Luis, muy bien. Pero, Anaí, cuidado con la precisión, no es que sea negativo tanto el A como el B, porque no es lo mismo decir menos A dividido menos B, porque menos dividido menos, eso me va a dar como resultado una fracción positiva, ¿ya? Entonces, esta es la notación. Cuando a usted le Va a dar salga, negativo igual. cuando a usted le salga, por ejemplo, un medio, ¿cuál es el signo de este un medio? Positivo. Es positivo porque no sale nada, ¿ya? Y enseguida puede salir menos 3/4. ¿Cuál es el signo de este 3/4? Negativo. Negativo, ¿ya? Entonces, por eso este menos que está acá es como que puede considerarse una operación, como el hecho de restar, pero también puede considerarse como parte de la fracción, ¿ya? Entonces, esto es como difícil de entender, pero haciendo ejercicio lo vamos a entender. Entonces, acá tenemos una fracción positiva y se está sumando, en este caso, a una fracción negativa. Y que es lo mismo, este menos 3/4 es lo mismo que yo escriba menos 3 dividido 4, y es lo mismo que yo diga 3 dividido menos 4. ¿Ya? Estas tres fracciones que tengo acá significan lo mismo. Ah, sí, sí, es de acá. Ya, entonces, haciendo esta aclaración y esperando que esté en sus cuadernos, vamos a seguir. La suma y resta ya la hemos visto. Vimos que era con el método cruzado, ¿cierto? A por D era AD, B por C era BC y B por D era BD. Y lo anotábamos, la boquita la anotábamos abajo y los otros dos lo anotábamos arriba y enseguida sumábamos. Y acá hay un ejemplo. ¿Ya? Acá estaba el ejemplo que trabajamos en la clase
anterior. Esto es sencillo, la suma y la resta ya lo hemos archivisto cuando teníamos clases, ¿cierto? Y bueno, debería estar como claro. De todas maneras, si es que no lo dominan todavía, les recomiendo que ejerciten, que ustedes mismos pueden inventarse fracciones, pueden decirse 1/2 más 3/4 y eso ustedes las van operando. Bueno, es la misma que inventé acá, pero porque el 1, 2, 3 y 4. Pero usted podría inventarse el 5/7 menos el 4/9, por ejemplo, y operar estas fracciones y después corroborarlo. Pueden preguntarme a mí, a sus compañeros, pueden hacerlo en la calculadora, hay hartas formas de comprobar si es que lo que están haciendo ustedes está bien. ¿Ya? Ya, paso importante, y acá hay una aclaración súper importante. Las fracciones se le llama irreductible. ¿Cuándo se le llama irreductible una fracción, chiquillas y chiquillos? Cuando ya está totalmente simplificada y no se puede seguir simplificando. Muy bien, Anaí, muy bien. Esta fracción no es irreductible porque se podía seguir simplificando y acá la simplificamos por 2 y nos dio 5/4, ¿ya? Por lo tanto, acá sí es una fracción irreductible, o sea, no vamos a encontrar ningún número que pueda dividir tanto al 5 como al 4 a la vez, ¿ya? Entonces, claro, la idea es trabajar siempre con fracciones irreductibles, ¿ya? Porque son más cómodas de trabajar. Y otra cosa que vimos, aparte de la suma y la resta, es la multiplicación de fracciones. Y esto era demasiado sencillo porque era multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Ya? Entonces, siempre era para el lado. Yo me acuerdo que le decía, creo que a Sebastián o a Álvaro, uno de los dos, que cuando yo les preguntaba cómo se multiplicaban las fracciones, ellos me respondían mecánicamente para el lado. Me decían para el lado. Entonces, acá 3 por 7 era 21 y 4 por 9 era 36 y con esto estábamos listos. Al Álvaro me dice la Nay, sí, el Álvaro era el que me respondía para el lado. Y cuando yo le preguntaba cómo se dividía en fracciones, el Álvaro me decía cruzado. Y esto quería decir que es multiplicar A por D o B por C. O lo otro que conversamos en la clase anterior, como lo trabajamos también, era que nosotros dijimos que había que darlo vuelta. También dijimos se da vuelta. Eso respondía al Sebastián la división. Claro, el Sebastián trabajaba la división y él decía, cuando yo le preguntaba cómo se dividían las fracciones, él decía se da vuelta al segundo. ¿Qué quería decir esto? Que en vez de ser C dividido en D, íbamos a anotar D dividido en C y lo multiplicamos, ¿ya? Entonces era una multiplicación es sencilla, y esto es lo mismo que A por D y B por C. Era lo mismo, ¿ya? Entonces dividir y multiplicar fracciones debe estar clarísimo porque es muy sencillo. Si tienen dudas ya saben que pueden preguntarme. Si les da vergüenza por acá, mi correo está siempre abierto, chiquillas y chiquillos, así que para que me manden sus preguntitas. Acá está la nota, lo Profe, de a mí los lo que me signos. cuesta es dividir, Le, hacer la le, división normal. Ya, ya. Escríbame al correo, ¿ya? Escríbame al correo y ahí lo ejercitamos. Le puedo mandar un par de videos de profesor explicando la división o yo mismo podría Ya, tratar de explicarle, pero es ejercitar nomás, ¿ya? Ya, y acá nota, esto es ya. importante, ojo con la regla de los signos, esto es lo que también tiene que estar sí o sí en sus cuadernos. Esta regla de los signos sirve tanto para la multiplicación como para la división, es exactamente lo mismo, pero de todas formas les puse las dos, tanto con la multiplicación como con la división, pero es exactamente lo mismo. Entonces, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. Si usted no se quiere aprender esto, usted puede decir que signos iguales da positivo y signos distintos da negativo, nada más. Porque acá tenemos signos iguales, el más y el más me da positivo. Acá también tenemos signos iguales y también me da positivo. Entonces, signos iguales me da positivo y cuando tengamos signos distintos me va a dar negativo, ¿ya? Hay gente que se lo aprende diciendo el amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Ahí hay varias formas de entender esta regla de los signos. Lo importante es que quede claro, ¿ya? Porque pasa, en cuarto medio todavía pasa, y no solo en este colegio, en todo el mundo pasa que la gente se confunde con los signos, nos confundimos con los signos, y de repente en materias más complicadas hacemos un ejercicio súper grande y que está todo súper bien,
pero nos equivocamos con un signo y inmediatamente está todo el ejercicio malo. Así que importante tener esto súper claro. Y tenemos ejercicios, quedan 2 minutos de clase, así que no sé, ¿quién se inscribe con el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Y quién da ideas para resolver el tercero? Coja usted, pues, profe. ¿Ah? Coja usted. No, pues no, si la idea es que ustedes participen y se organicen. Don Luis, usted mismo, ¿cuánto es estas fracciones? ¿Cómo se hace? Acá la Anaid ya me respondió por chat. Bien, Anaid. La Se Anaid, multiplica para el lado, sí, es ¿o para el no? lado, ¿cierto? Es súper fácil, para el lado. Entonces, 7 por 2 da 14 y 4 por 3 da 12. Ya, y esta fracción es irreductible, ¿no? La Anaid dijo que no. La Anaid dijo que no. ¿Y por qué número se puede dividir? Por el 2. Por el 2, ¿cierto? Entonces esto me da 7 sextos. ¿Por qué por el 2? Porque el 14 es un número par y el 12 también es un número par, entonces eso nos aseguraba de que esto daba un número que se podían dividir por 2, ¿ya? Entonces, bueno, acá el resto de una división, la Anaid también lo hizo, felicitaciones Anaid, usted siempre está bien trabajando. Y el tercero también lo hizo, toda una máquina. Así que, chiquilla, chiquillo, esto va a subir en el Power, va a ser subido en el Power, que a menos de un minuto de clase. Si tienen dudas al resolver este ejercicio, ya saben, me preguntan por correo. Espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, lo que queda de esta semana, y cuídense Chao, mucho, profe. chiquillas y chiquillos, que estén súper bien. Gracias por la participación de todos los que están Profe, acá, ¿ya? Que estén bien, cuídense. cuídense igual. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chaito, que esté bien. Chao, 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 chao.